CAPITULEO 2, la unidad del ente. 1. La unidad trascendental. Tratamos aquí de la unidad propia del ente, que significa no que exista una sola cosa, sino que cada existente es en sí mismo indiviso, tiene cierta unidad. Esa cohesión interna se da en las cosas según diversos grados, no es lo mismo la unidad de una sustancia, la de una familia, la de la sociedad civil o la de un artefacto. Sin embargo, es un dato de experiencia que todo ente, en la misma medida en que es ente, es uno, la destrucción de la unidad, la división interna, comporta necesariamente la pérdida del ser. Si un coche se desmonta, deja de ser lo que era, y mientras cada pieza continúe por su lado, difícilmente puede seguir considerándose un coche. Si el cuerpo humano se disgrega, se disuelve con él la unidad sustancial del hombre, el alma deja de informar al cuerpo, y esa persona muere, y viceversa, cuando el alma se separa del cuerpo, desaparece la unidad vital del organismo, los tejidos se descomponen, los distintos miembros pierden la integración que hacía de ellos un todo único. La unidad va siempre ligada al ser, por eso los animales, las personas y las sociedades de los más diversos géneros custodian con tanto ahínco su unidad, está en juego su misma supervivencia. Antes de seguir adelante, conviene distinguir la unidad trascendental, que acompaña a todo ente, de la unidad CUANTITATIVA. Esta última es consecuencia de la materia, y principio del número que resulta de su división. Al seccionar un trozo de cuarzo, por ejemplo, obtenemos 2, 3 o más pedazos distintos, que provienen de la división de la cantidad. La unidad cuantitativa, por seguir al accidente cantidad, se encuentra solo en las sustancias corpóreas, y con eso queda claro que no es un trascendental, su estudio no corresponde a la metafísica, sino a la filosofía de la naturaleza o cosmología. Ente y unidad. La unidad trascendental no es otra cosa que la indivisión propia del ente. No añade nada real a las cosas, sino solo la negación de división interior, la indivisión que todo ente posee de suyo, por ser ente, del mismo modo que al topo, que por naturaleza no ve, no le agregamos nada real al llamarle ciego. En nuestro conocimiento, sin embargo, la noción de uno se presenta como una explicitación del ente, pone de manifiesto la ausencia de división interna de cualquier realidad. Es notorio, por tanto, que la aprehensión del ente es anterior a la de la unidad. Solo después de conocer de algún modo el ente un árbol, pongamos por caso, junto con su distinción respecto a las demás cosas, se llega a comprenderlo como uno, es decir, como un ente o árbol en sí, y diverso de los demás. La unidad defiende, afirma, y explicita la realidad del ente. La unidad es siempre entendida como algo del ente, un aspecto suyo. Uno y ente en realidad se identifican. Por eso, como el ente, la unidad se fundamenta en el ser. Cuando el ser es más noble, la cosa es más ente, más perfecta, y goza de mayor unidad. En el caso de Dios se trata de una verdad palmaria. Dios es el ser subsistente, no limitado y, por tanto, perfectísimo. Y al mismo tiempo es máximamente uno, no hay en él ningún tipo de composición, ni de esencia y ser, ni de sustancia y accidentes, materia y forma, potencias operativas y operación. El ser máximamente uno y simple posee también la máxima e infinita perfección. Los pitagóricos y Platón, por ejemplo, dan muestras de esta falta de discernimiento, cuando afirman que los números constituyen intrínsecamente la realidad. Para ellos, el principio del numerar, unam quantitativum, no agrega nada a la entidad de las cosas y, por tanto, se identifica con el unam transcendentale. También Avicena incurre en la misma confusión, procediendo en sentido inverso. Si la unidad cuantitativa es un accidente, la unidad trascendental también lo es, porque al igual que el ser se añade accidentalmente a la esencia, CFR. Avicena, M. La física. Lib. V. Capelle. Sucede lo mismo en el ámbito de lo creado. En efecto, las criaturas más nobles poseen también mayor unidad. Los espíritus puros son más simples, más unos que los hombres y que toda la creación material. 2. La esencia de los ángeles, por ejemplo, es simple, totalmente una, no hay en ella, como en la de los hombres, composición de materia y forma. Y eso comporta, según ya vimos, que cada ángel reciba en sí todas las perfecciones que competen a su especie, mientras que los hombres, precisamente por estar compuestos de materia y forma, no agotan todas las perfecciones propias de la especie humana. Menos composición, más entidad.
En la esfera accidental ocurre algo análogo. Y así, el obrar de una persona se dice y es más perfecto en la medida en que es más unitario, más integrado, en cuanto las distintas potencias se subordinan más íntimamente a su entendimiento y a su voluntad, y en cuanto todas sus actuaciones se enderezan a la persecución de un único objetivo supremo. 2 grados y tipos de unidad. A los diversos grados de ser siguen, pues, distintas clases de unidad. La unidad más perfecta, la de simplicidad, es la del ente que carece de partes o de pluralidad de principios y elementos constitutivos, Dios. Las criaturas, en cambio, poseen una unidad más rebajada, que alberga en sí una pluralidad de elementos. Se la denomina unidad de composición. En los seres finitos, los grados de unidad dependen de los niveles de composición que haya en ellos. Puede distinguirse así la unidad sustancial, la accidental y la unidad de orden, y dentro de la unidad sustancial, la de las criaturas puramente espirituales y la de las compuestas de materia y formas. Los entes que más se aproximan a la simplicidad de Dios son los puramente espirituales, los ángeles, compuestos, en la esfera sustancial, solo de esencia y acto de ser. Como el ser es recibido en la forma espiritual angélica, hay en el ángel cierta. 2. Aunque la existencia de los ángeles se conoce por revelación, ya los antiguos hablaban de sustancias separadas de la materia como de los entes más semejantes a Dios y, por tanto, dotados en su naturaleza de mayor perfección y unidad. Aristóteles se refiere a una antiquísima tradición heredada de sus predecesores cuando, en el libro 12, c. 8074b, de la Metafísica, los llama dioses composición. Pero en relación a su modo de ser concreto, específico, la esencia del ángel no se divide en otros individuos, existe en cada especie un solo ángel, que agota todas las perfecciones propias de esa especie. Por otra parte, la esencia de los ángeles es espiritual, de modo que nada puede dividirse o separarse en ella, son indivisibles en acto y en potencia. Este mayor grado de unidad se manifiesta también en su actuación. Los ángeles denotan, por ejemplo, una gran simplicidad en sus operaciones intelectuales, conocen más cosas y mejor que la inteligencia humana, con un proceso de conocimiento no discursivo, que no necesita recurrir a los sentidos ni a la abstracción, ni comparar unas ideas con otras. B. Un grado inferior de unidad se observa en los entes materiales. En primer lugar, poseen una estructura más compleja, además de la composición de ser y esencia, esta última necesita de la materia para subsistir. Por esta razón las cosas materiales son caraptabals, pues cuando la materia se indispone, provoca la separación de la forma, y el ente deja de ser. Además, son divisabals, porque tienen el accidente cantidad, las partes extensas pueden separarse unas de otras dando lugar a la disolución del todo. C. La unión entre la sustancia y el accidente es menor que la que existe entre los principios de la sustancia. La conjunción de esencia y ser, materia y forma, da lugar a una unidad íntima, que no puede perderse sin que a la vez el ente deje de ser, si el alma se separa del cuerpo el hombre muere. La unión de sustancia y accidente, hombre blanco, origina una unidad de rango inferior, porque el ser del sujeto no depende de su unión con el accidente, cuando el hombre palidece o enrojece no deja de ser hombre. Como ya se vio al hablar del acto de ser, estos 3 tipos de composición reciben su unidad del esi, acto último y radical del que participan todas las perfecciones del compuesto. D. Otro tipo de unam, es la unidad de orden, que se basa en el accidente relación, son unidades de orden, por ejemplo, un ejército, la familia, la sociedad civil, etc. La unidad de orden está compuesta por sustancias, pero ella misma no tiene una forma sustancial propia, su forma es el mismo orden entre las partes, las relaciones que vinculan mutuamente a los individuos, por ejemplo, las relaciones de paternidad y filiación, junto con las de fraternidad, dan origen a la familia. El punto de arranque de estas sociedades, y como su fundamento, es la coincidencia de todos sus componentes en un mismo fin, así, la familia tiene como función el propagar la especie humana, y de ahí surge su estructura y las relaciones entre sus componentes. A la unidad de orden se asimila la unidad de agregación, que resulta de un conjunto de elementos sin orden alguno mutuo, un montón de ladrillos. También es semejante la unidad de causa y efecto, la del agente y su instrumento, etc., por ejemplo, la que existe entre un conductor y su automóvil. 3. La multiplicidad.
La multiplicidad, multiludo, se opone a la unidad, como lo dividido a lo indiviso. Los entes, en cuanto divididos unos de otros, son múltiples. En el orden de nuestras aprehensiones, la división sigue a la noción de ente y a la de no ente, y señala la distinción entre uno y otro. Primero captamos un ente, un hombre, un perro, advertimos luego que ese ente se contrapone a otros, este ente no es aquel otro, de esto se sigue el conocimiento de la separación y distinción entre los entes. Entonces entendemos la unidad de cada uno como indivisión interna, como ausencia de separación intrínseca. La multiplicidad, por fin, añade un nuevo conocimiento negativo, la privación de unidad entre unos entes y otros, es decir, su carácter múltiple, supuesta la unidad intrínseca de cada uno. El proceso, necesariamente esquematizado y desencarnado, sería poco más o menos el siguiente: ente, no ente, división, este ente no es aquel, unidad, o negación de división interna, multiplicidad, o negación de identidad entre muchos. Lo múltiple es lo que está constituido por muchos, unos. Multiplicidad de cosas significa que no son una sola, que no hay perfecta unidad. Se observa entonces que la noción de multitud depende de la de unidad, y no al revés, pues uno no significa negación de multitud, sino de división. De lo contrario, la noción de ente dependería de la noción de múltiple. Por eso, muchas cosas no pueden constituir una multitud si cada una de ellas no goza de una cierta entidad y unidad. Lo colectivo no priva de lo individual, es mías. La comunidad de cosas es necesariamente posterior a la constitución en el ser de cada una de ellas, de modo que no podría haber multitud si la previa unidad intrínseca de las partes, lejos de permanecer, se diluyera en lo colectivo. Por eso, frente al colectivismo marxista, debe afirmarse que la sociedad solo posee realidad en cuanto participa del ser de cada uno de los individuos, y por lo tanto de su unidad individual, añadiéndose a esto la relación que entraña el orden entre los componentes de esa sociedad. La multitud sigue a la unidad, y por eso pertenece de algún modo a los trascendentales, aunque la multitud solo es propia del ser creado. Dios es uno y único. Lo múltiple, sin embargo, no hace referencia a la unidad solo para negarla. Su dependencia respecto a la unidad es tal que toda multitud tiene una cierta unidad, pues todo lo que es uno en cierto modo. Así, muchas partes forman la unidad de un compuesto o dan lugar a una unidad de orden. Muchos individuos son uno en cuanto a la especie, diversas especies convienen en un mismo género, y los individuos de distintos géneros tienen en común el ser entes, el participar de un acto análogo, que es el ser. Por eso, la multiplicidad indica siempre una cierta unidad, pero sin llegar a expresarla completamente. Ejemplo, el universo. La multitud de entes que componen el universo refleja de alguna manera la unidad del ser y de su causa, pero de modo imperfecto. Muestra de modo múltiple y dividido una semejanza de la infinita y simplicísima perfección de Dios. De ahí que, en cuanto unidad imperfecta y perfección limitada, la multiplicidad nos invite a buscar la perfecta unidad e ilimitada perfección, que es Dios. Desde los orígenes del filosofar, el tema de lo uno y lo múltiple ha ocupado un puesto central en la especulación metafísica. Parménides reparó en que la unidad iba inseparablemente vinculada al ser, pero no supo explicar la multiplicidad. Heráclito, aceptando la insoslayable realidad del cambio y la multiplicidad, se afanó en buscar una razón de unidad, que creyó encontrar en el logos. Los neoplatónicos despliegan una filosofía que puede ser tildada de metafísica del uno, todo gira en torno al uno, primer principio que está más allá del ser. La multiplicidad intenta justificarse como degradación emanada del uno. En los últimos siglos, el criticismo kantiano intentó unificar lo múltiple desde una instancia gnoseológica, sin embargo, desde una perspectiva metafísica, conserva su irreductible pluralidad, que emerge en forma de noumeno incognoscible, más allá de toda experiencia dada. El idealismo propende hacia la filosofía de la identidad, unidad indiferenciada de sujeto y objeto, como en Schelling, o unidad dialécticamente diferenciada como en Hegel. En cualquier caso, la multiplicidad queda subsumida en la unidad del yo o en la unidad del logos. Solo el pensamiento aristotélico tomista da con la solución adecuada. Salvaguardando la trascendencia del uno por esencia, Dios afirma la multiplicidad como procedente del uno, y al mismo tiempo entiende esa multiplicidad como pluralidad de unidades, es decir, como algo que no antecede a la unidad sino que se deriva de ella.
La multiplicidad trascendental se diferencia de la multiplicidad cuantitativa de manera análoga a cómo difieren el uno trascendental y el uno cuantitativo. La pluralidad cuantitativa o material se deriva de la unidad que es principio del número, y depende, como ella, de la composición de forma y materia, se halla únicamente entre las criaturas corpóreas. La multiplicidad trascendental o formal, en cambio, es mucho más amplia, y se extiende a todos los entes creados, materiales o puramente espirituales. Esta multitud requiere que los elementos que la constituyen sean intrínsecamente unos, resulta de la división realmente existente entre todas las cosas, que da lugar a la multitud que no está en un género determinado, sino entre los trascendentales. 4 nociones derivadas y opuestas a la unidad. La identidad, la igualdad y la semejanza son relaciones entre entes derivadas de la unidad. En el lenguaje ordinario, el significado de estas nociones es algo fluctuante, pero en filosofía su sentido es bien preciso. A. Lo uno en la sustancia es idéntico. En sentido estricto, la identidad dice conveniencia de una cosa consigo misma. En sentido lato, significa la coincidencia de cosas distintas en algo común, la especie, el género, etc. Así decimos que este caballo y aquel son específicamente idénticos. B. Lo uno en la cantidad es lo igual, ya sea en sentido propio, 2 casas igual de altas, ya en sentido impropio, como, cantidad, de virtud o perfección, 2 hombres igual de fuertes o de sabios. C. La unidad en la cualidad es la semejanza, 2 personas semejantes por su prudencia, por su color, por su temperamento. La diversidad, diferencia y distinción son relaciones entre entes, opuestas a la unidad. A. La diversidad es la multitud en la esencia, y se opone a la identidad, así decimos que un hombre y un perro son diversos, según su esencia. B. La diferencia es un tipo de diversidad, son diferentes las cosas que convienen en algo, pero son diversas en otro sentido. Pedro y Juan pueden convenir en ser ingenieros y diferenciarse en que uno es ingeniero textil y el otro naval. C. La distinción es la negación de identidad. Puede hacer referencia al orden de la sustancia y a sus principios constitutivos, a la cantidad o a la relación. Por ejemplo, decimos que la naturaleza del hombre se distingue de la del perro, que la materia es distinta de la forma, el número 4 distinto del 3, o que los extremos de una relación son realmente distintos. Se aplica especialmente a los principios constitutivos de algo, y que no están separados entre sí, siendo distintos. Se habla, por ejemplo, de distinción real entre esencia y acto de ser, o entre materia y forma. En cambio, son distinciones de razón las que establece nuestra mente acerca de aspectos que realmente se identifican, por ejemplo, entre ente y verdad la distinción es de razón, no real. Con frecuencia distinto, en latín, alius, se refiere al suppositum, en cambio, diverso indica siempre distinción de naturaleza, es decir, diferencia. Por esto, en teología, se dice que las personas de la Santísima Trinidad son realmente distintas, alia ies in persona patris, alia filii, alia spiritus sancti, símbolo atanasiano, 5, y sin embargo, no son diversas ni diferentes, porque cada una es Dios, se identifica con la naturaleza divina. 5. El, algo, aliquid. Hemos visto que, algo, aliquid, equivale a otro que, aliud quid, y expresa la característica del ente de ser una cosa distinta respecto a las demás, en el seno de la multiplicidad de los entes creados, este hombre es otro que aquel. Cuando decimos que este hombre es, algo, nos referimos a su unidad, pero poniéndola en relación a las demás cosas, en cuanto que la unidad implica la indivisión intrínseca y la segregación respecto de las otras unidades. Este trascendental, por consiguiente, viene a resolverse en la unidad, y contribuye a explicitar su contenido. En cierto sentido, algo, significa también que el ente es el opuesto perfecto del no ente en absoluto, de la nada, esto ya es algo, antes no teníamos nada. Por último, algo, puede significar también la esencia individual conocida de un modo indeterminado, por ejemplo, cuando decimos que aquello es algo, en ese lugar hay algo que atrae, y desde este punto de vista se aproxima al trascendental, cosa, res. Bibliografía. Aristóteles, Metafísica, Lib. 4, V y X. Saenteotoma con acento S de AQ y NO, Inmetap, Lib. 4, V y X.
UANDSANTOTOMA con acento S, Cursus Theologicus, y, QL1, DIA ISP. 11. LOEINGHANIOFF, en Setiunam Convertuntur. Este Jung und Geal des Grundsätze in der Philosophie des HL. Thomas von Aquin, Aschendorfsche Verlagsbuchhandlung, Münster 1953.